Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos con la lección número 3 para el 18 de abril del 2020. ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Dentro de este marco, ¿verdad?, del título del folleto, ¿cómo interpretar la Biblia? Una cosa que es extremadamente importante para el 18 de abril del 2020. El versículo de memoria dice Mateo 4:4, y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una respuesta que dio Jesús. Escrito está. La palabra escrito está. Va a ser la parte del domingo. Pero es muy interesante lo que dice la introducción de esta lección. Dice: por desdicha, o sea, lamentablemente, en esta era posmoderna, la Biblia se ha reinterpretado principalmente desde la óptica de una filosofía que cuestiona tanto su inspiración como su autoridad. Imagínense ustedes, que cuestiona tanto su inspiración como su autoridad. Hoy en día, de hecho, la Biblia se entiende simplemente como un conjunto de ideas de gente que vivió en una cultura relativamente primitiva y que posiblemente no podría entender el mundo como lo entendemos hoy. En otras palabras, la Biblia se aplica para allá, para esos tiempos antiguos. Aplicada para hoy no tiene sentido. Al mismo tiempo, el elemento sobrenatural se ha minimizado o hasta eliminado del cuadro. O sea, el milagro, Dios actuando, la teofanía, Dios se manifiesta directamente. No, eso se ha minimizado, hasta eliminarlo. Esto convierte a la Biblia en un documento que, en vez de ser la opinión de Dios sobre el hombre, se ha transformado en la opinión del hombre acerca de Dios. Hasta llegar a filósofos anteriores, ya del siglo XIX, de considerar la Biblia simplemente como la antropología del hombre. Hables del hombre, que no tiene nada que ver con Dios. Esto convierte a la Biblia en un documento que, en vez de ser la opinión de Dios sobre el hombre, se ha transformado en la opinión del hombre acerca de Dios. Y el resultado es que para muchos la Biblia se ha vuelto prácticamente irrelevante en una época de pensamiento darwiniano y de filosofía moderna. O sea que la Biblia ya no tiene sentido hoy en día. Tuvo su aplicación allá hace 2000 años atrás, quizás la Edad Media. Pero ya para esta época, los grandes sabios, los lumbreras, los seres humanos que se creen dioses pequeños andando aquí en esta tierra, ya desechan las Sagradas Escrituras. Es cuán importante, porque la Biblia sigue teniendo vigencia, sigue existiendo religiones, sigue existiendo iglesias, seguimos existiendo personas que nos gusta esta palabra y amamos esta palabra santa. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo entendemos esto? ¿De dónde viene la revelación? ¿Cómo la manejó Jesús? ¿Cómo la manejaron los apóstoles? Todo eso lo hemos venido estudiando y lo seguimos estudiando a través de estas revelaciones benditas que Dios nos permite a través de estos estudios. Quiero complementar algo del conflicto de los siglos. Usted lo puede leer el capítulo completo, Nuestra única salvaguardia, completamente en concordancia con esto tan maravilloso que el pastor puso aquí en la introducción de la lección. Nuestra única salvaguardia, el conflicto de los siglos, capítulo 38, capítulo 38. Dice: el apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, lo leíamos en lecciones anteriores, dijo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Original sería: no van a querer escuchar la palabra de Dios, no van a querer estar atentos a lo que dice la palabra escrita. Ya hemos entrado de lleno en ese tiempo. Este libro fue escrito hace más de 100 años y ya se había entrado en ese tiempo donde la gente no va a querer que la Biblia le diga, que la Biblia sea su consejera. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos del corazón pecaminosos y mundanos. Y Satanás les proporciona los engaños en que se complace. Pero mire cómo dice: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilio, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto, ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza
un categórico así dice Jehová. No porque el concilio lo dijo, yo tengo que aceptarlo. No porque el grupo de sabios lo dice, yo tengo que aceptarlo. Yo tengo que aceptar siempre y cuando esté respaldado por un así dice Jehová, como dice aquí. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de los concilios tan numerosos y discordantes, ¿verdad? Ni la voz de la mayoría, no es que la mayoría te dice que esto. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia. Ahí está la evidencia, porque lo dijo fulano, porque lo dijo el concilio, porque lo dijo la reunión de tal, de ministros, de sabios, de teólogos. No, dice aquí la palabra. Debe ser considerado nada de eso como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si las autoriza un categórico así dice Jehová. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres. Esto es lo que se quiere advertir. En lugar de atraerla hacia Dios. Satanás hace que el pueblo considere como su guía a los obispos, a los pastores, profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes, dirigiendo luego la inteligencia de esos mismos guías, que puede entonces Satanás encaminar las multitudes a su voluntad. Qué tremendo, ¿verdad? Dios quiere que tengamos convicciones, que tengamos evidencia de lo que creemos. Podemos oír al ministro, a la hermana que presenta maravillosamente la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que escudriñarla, tenemos que verificar, tenemos que constatar, y si el Espíritu Santo está en él, en esos ministros que predican esa palabra santa, en esos sabios, en ese concilio que se reunió, si el Espíritu Santo, usted también y yo tenemos el privilegio de ser poseedores del Espíritu Santo en la medida que ellos son obedientes y yo soy obediente a la voz de Dios. Lo vamos a entender, pero no puedo confiar plenamente porque lo dijo fulano, porque lo dijo Perencejo, ya yo no tengo que estudiar, ya yo no tengo que echarle mucha cabeza, ya yo le echaron cabeza. No, yo tengo que tener mi propia convicción, porque cuando me pidan a mí razón de la fe, ¿por qué tú crees esto? ¿Por qué tú crees que el sábado? ¿Por qué tú crees que el santuario está vigente? ¿Por qué tú crees realmente que Cristo viene pronto a esta tierra? ¿Por qué tú dices que lo que se murió no está flotando, no está espantando, sino que está durmiendo hasta la segunda venida de Cristo? Ah, porque el pastor lo dijo. Ah, porque yo leí un libro que escribió fulano y tal. Es el Espíritu, así como le dio convicción a esos que escribieron, a ti también tiene que darme convicción. A ti también tiene que darte convicción. Esto no es que está delegado como en la Edad Media a un grupito selecto, que son los que van a entender la Biblia, y usted y yo, como no tenemos la academia, no tenemos acceso a todo el conocimiento que puede tener un teólogo, entonces nosotros estamos fregados, nosotros estamos descalificados. Así era la Edad Media. Los únicos intérpretes de la Biblia son los eruditos. El resto del pueblo tiene que atenerse a la explicación que leen los demás. Eso es lo que quiere el diablo. Que dependamos de los hombres para ver cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios particular a cada ser humano va a ser revelada por el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado. Él es el que nos dice cuál es la verdad a través de los instrumentos humanos, y que nosotros al verificarlo, al estudiar la Biblia, recibimos esas impresiones para saber qué es lo que demanda Dios en este momento histórico, pronto a la segunda venida de Cristo, en esta época del coronavirus, en esta época de esta gran señal de alcance universal. Nunca en tiempos recientes habíamos tenido una señal de alcance universal como esta, que ha afectado todo el planeta Tierra, que ha confinado a la mitad del planeta Tierra. Millones y millones de seres humanos. Eso es nunca visto. Entonces, ¿qué indica esto? Que Cristo viene pronto a esta tierra. En la agenda de Dios se está cumpliendo. Entonces, maravilloso, ¿verdad? Esta palabra que nos refuerza el conocimiento de esta palabra santa, la palabra de nuestro Dios. Bueno, dice la parte del día domingo 12 de abril. Escrito está. ¿Cómo hizo Jesús? Estamos en el título de la lección, tal como está revelada. El título de la lección. Jesús y toda la escritura. Ya va, esta es la parte de
¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Bueno, caso de Jesús, escrito está. El bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista marcó el comienzo del ministerio del Salvador. Su condición humana más débil fue tentado por Satanás. Y ya nosotros sabemos en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, Satanás se le apareció, ¿verdad? El versículo 2, y después de haber ayunado, vino Satanás, el tentador. Y la primera tentación, el apetito. Si tú eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y con qué respondió Jesucristo? Se puso a argumentarle a Satanás. No. Jesús dijo, ¿cómo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su respuesta, su defensa fue Biblia. Biblia. A pesar de que tenía 40 días y 40 noches que no comía. La tentación del apetito. Pudo soportar con el poder de Dios esta tentación. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, dice San Mateo 4:5, y le puso sobre el pináculo del templo, lo más alto, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora Satanás utiliza la Biblia también. A sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tus pies. Él omitió que te guarden en todos tus caminos. Palabras omitidas por el diablo cuando citó este Salmo 91:11. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El tentador incitó a Jesucristo para que tuviera presunción. Es la prueba de la ambición, pero quedó derrotado. ¿Cómo le dijo Jesucristo? Escrito está también, como te dije en la primera tentación, también te digo ahora, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Esta es la tentación del amor al mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, 3 veces, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y se fue el diablo derrotado, como dice San Mateo 4:11. Hermano, como termina aquí esa parte del día domingo, de esta manera su ministerio, el de Cristo, comienza con un seguro fundamento y continúa construyendo sobre la confiabilidad en la Biblia. Cristo se defendió con la Biblia. Escrito está. Escrito está. Ese era su fundamento. No tanto razonamiento aquí. Escrito está. Palabra de nuestro Dios. El día lunes, Jesús y la ley. Mateo 5:17 al 20, 22, 29, 23, 2 y 3. ¿Qué está enseñando Jesús en estos textos? Dice, Jesús le enseñó a su discípulo a obedecer la palabra de Dios y la ley. No hay ningún indicio de que él haya dudado de la autoridad ni de relevancia de las Sagradas Escrituras. Eso quedó demostrado. Dice la divina y santa revelación en Mateo, ya usted conoce el texto, ¿verdad? Mateo 5, aquí lo tenemos, 16, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni lo más pequeño de las Sagradas Escrituras, ni una tilde pasará de la ley, los compendios de la Sagrada Escritura, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantase uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñase a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Palabra de nuestro Dios. Mateo 5, 17. Como Jesucristo, ¿verdad? Sacando la ley, mostrando estos principios maravillosos que están vigentes, pues, para hoy en día, pues. Dice también
en Mateo 22, 37 al 40. Mateo 22, versículo 37. Vamos a leer 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire cómo concluye el versículo 22-40. La palabra de nuestro Dios Jesús y la ley. Cuán importancia le dio Jesús a la ley, a lo que está escrito en la Sagrada Escritura. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús resumió los 10 mandamientos en esos dos grandes mandamientos. Toda la Biblia está contenida allí, se puede decir, la raíz son los 10 mandamientos. Toda la ley está resumida allí. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza son los cuatro primeros mandamientos de los 10 mandamientos. Amar a Dios, ¿verdad? Solo Dios. Segundo mandamiento: no vas a tener dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos. Tercer mandamiento, así brevemente, pues, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento. Y el cuarto grande mandamiento, que se refiere solamente a Dios: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, el séptimo día será descanso para Jehová tu Dios. No hagas obra alguna, porque Dios en 6 días hizo los cielos y la tierra. El mandamiento del reconocimiento de Dios como creador, el Dios que nos hizo. Y los otros del quinto mandamiento: honra padre y madre, hasta el 10º mandamiento, esos 6 se refieren a la relación con nuestro prójimo. De tal manera que Dios, el mismo Jesucristo, vindicó, confirmó esta palabra santa que estamos estudiando aquí. Y por eso de estos dos mandamientos depende toda la ley y depende todos los profetas. Ahí está el resumen de todo. Palabra de nuestro Dios. San Pablo, no le pudiera decir, agregándole esto, ¿verdad?, para amplificar, en Romanos 13, miren lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 13, palabra de Dios. 8 dice: no debáis a nadie nada, Romanos 13:8, sino el amar a los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque, ¿cuál ley? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, son los 10 mandamientos, ¿verdad? No dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Jesús lo había dicho, ¿verdad? El segundo grande mandamiento: amarás a tu prójimo como a sí mismo. El amor no hace mal al prójimo, dice Romanos 13:10. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, que es la esencia de todo el evangelio. ¿Verdad? Qué maravilloso Cristo confirmando este asunto tan correcto, tan exacto, dándole validez a todo este proceso de enseñanza que uno maneja aquí en la Sagrada Escritura. Como estas Sagradas Escrituras están vigentes, son reales, esto no se puede torcer, escrito está, como dice la palabra de nuestro Dios. Cristo señaló, dice la palabra de Gran Maestro, página 21 y 22, señaló las Escrituras como algo de autoridad incuestionable. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Página 21 y 22, palabra de Gran Maestro. La Biblia debe ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. Toda controversia termina, escrito está, aquí está. Usted lo quiere aceptar, no lo quiere aceptar, pida revelación de Dios, si no nos entendemos, pero aquí esto es lo que dice el versículo. Esto es lo que dice la palabra inspirada de nuestro Dios. Y no hay por dónde coger. Ahí termina toda controversia. Palabra de nuestro Dios. La parte del día martes, Jesús y todas las Escrituras. Lucas 24, tengo aquí pero no tengo el físico. Jesús y todas las Escrituras. Lucas, mandan a leer Lucas 24, 13 al 35.
Lucas 24, 35, 44, 45. Y dice la pregunta, ¿cómo usa Jesús la Escritura para enseñar a los discípulos el mensaje evangélico? Después de la muerte de Cristo, sus seguidores estaban confundidos y con duda. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? ¿Qué significaba? En este capítulo de Lucas, capítulo 24, vemos que Jesús se les aparece 2 veces. Primero, a 2 que van en camino a Emaús, y luego a los demás. En 2 ocasiones diferentes Jesús explica cómo se ha cumplido todo a partir de las profecías del Antiguo Testamento. Y comenzaba desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Luego en Lucas 24, 44 y 45 dice, estas son las palabras que os hablé, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Pero vamos a leer Lucas, Jesús y todas las Escrituras. Todas las Escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis, tienen que ver con Jesucristo. Camino a Emaús. Interesante aquí, yo quiero leerles de Mensaje Selecto Tomo 1, una acotación que habla de esta experiencia del camino a Emaús. Miren, en la página 23, Mensaje Selecto Tomo 1. El primer capítulo. Las impresiones de la mente son diferentes. Oiga esto. No todos entienden de la misma manera las expresiones y los acertos. Algunos entienden las declaraciones de la Escritura para que se ajusten a su propia mente particular y a su propio caso. Las predisposiciones, los prejuicios y las pasiones ejercen una poderosa influencia para oscurecer el entendimiento y confundir la mente, aún al leer las palabras de la Sagrada Escritura. Mire lo que tiene que estar vaciado uno para poder entender esto, de prejuicios, de suposiciones, de querer oír lo que uno quiere oír. Hay que estar, como decir, el canal limpio a que lo que venga me guste o no me guste, si es palabra de Dios, estar dispuesto a que el Espíritu Santo nos lo haga entendible y comprensible. Los discípulos que iban a Emaús necesitaron ser desenredados. Imagínense ustedes 3 años y medio casi con Cristo y estaban enredados. Necesitaron ser desenredados en su interpretación de las Escrituras. Jesús caminó con ellos bajo la apariencia de un hombre que conversaba con ellos. Comenzando con Moisés y los profetas, les instruyó en todas las cosas concernientes a él mismo, que en su vida, su misión, su sufrimiento, su muerte, fueron precisamente como había predicho la palabra de Dios. Les abrió el entendimiento para que pudiesen entender las Escrituras. Cuán rápidamente enderezó los extremos enredados y mostró la unidad y veracidad divina de las Escrituras. ¿Cuántos hombres en estos tiempos necesitan que se le abra también así su entendimiento? Que están enredados. Si los mismos discípulos, como dice aquí, repito, los discípulos que iban camino en Emaús necesitaron ser desenredados en su interpretación de las Escrituras. Y andaban con el teólogo, con el maestro de los maestros, y tenían su cabeza enredada. ¿Qué quedará para ti, para mí, hermano? Que por fe estamos viendo a Jesús, que por fe creemos en estos asuntos. O sea, no tenemos el privilegio de lo tangible, pero lo tangible ni siquiera es garantía de que usted y yo entendamos las cosas de Dios. Es la compenetración del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, el gran revelador de estas gran verdades que nos pueden conducir al reino de los cielos. Entonces, Lucas 24 dice, del versículo 13, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando. Sucedió el versículo 15, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué están hablando ustedes? ¿Qué tenéis entre vosotros que camináis? ¿Por qué estáis tristes? Le preguntó Jesús. Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han pasado aquí? Entonces le dijo, ¿qué cosa? Preguntó Jesús, quiere saber qué piensan ellos, pero está disfrazado de un hombre allí normal. Y ellos le dijeron, de Jesús, pues Nazareno, que fue ahora un profeta poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos
que Él era el que había de redimir a Israel, pero no lo redimió, están dando a entender. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron en su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Miren la incredulidad tan tremenda. Entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, dice Cristo, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y aquí viene el versículo clave. Y comenzaron desde Moisés, Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. En todas las escrituras, desde Moisés, desde el Génesis, Pentateuco, por todos los profetas, Jesús les explicaba lo que la Biblia, lo que las escrituras decían acerca de Él. Qué tremendo. Dice el versículo 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y decían unos a otros: nos ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. El Espíritu allí les impresionó, les tocó y abrieron su mente. Pero, como decía la lección, ¿verdad?, a través de las escrituras se mostraba todo lo que de Jesucristo hablan de ellas. O sea, las escrituras como algo requete comprobado, es una revelación de Dios, una revelación del Señor Jesucristo. Y Cristo mismo está allí en todas las Sagradas Escrituras. Para desenredarle la cabeza a los discípulos, comenzó a hablarle desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Como decía el folleto de escuela sabática. Luego se apareció otra vez. Versículo 42, entonces le dieron un pan, parte de un pan asado y miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Versículo 44, le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Otra vez, todo lo que está escrito de mí, lo que a los dos le dijo, mira, le reveló todo lo que está escrito de Él y de Moisés, por todos los profetas, a estos dos que iban camino del Maús, todo lo que decían de Él. La escritura es una revelación de Jesucristo completa, de Génesis y Apocalipsis. Ahora le especifica más, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mire cómo incluyó ahora todo el cúmulo de libros que nosotros estudiamos. En los profetas, lo que dice Moisés, en los salmos, en el orden pues, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo habla de Cristo, para convencerlo que Cristo es el Redentor, que Cristo es el que vino a salvar, que Cristo viene por segunda vez, que Cristo es el perdón de los pecados, que Cristo es el antitipo del tipo del Antiguo Testamento, que Cristo es el Cordero, el antitipo real que quita el pecado del mundo. Tuvo que leerle Biblia, explicarle la Biblia desde la ley de Moisés, desde los primeros 5 libros del Pentateuco de Moisés, los profetas, los salmos, mostrando su autenticidad, que no se sintieran frustrados, sino que era el cumplimiento de todo eso. Esos 3 años y medio que tuvo con Él era el cumplimiento de lo que decía las Escrituras, reafirmando la Biblia y solamente la Biblia. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si Dios no abre el entendimiento en nosotros, si el Espíritu Santo no obra en nosotros, nuestro entendimiento no es capaz de entender esto. Podemos leerlo así como ellos oyeron a Jesús, vieron los milagros de Jesús. No fue que se lo narraron como nosotros tenemos que leerlo en Mateo, en Marcos, en Lucas, Juan. No, ellos lo vieron, ellos lo palparon, vieron la reacción de los que eran curados, la reacción de los que miraban cuando ocurrían esas tremendas sanaciones, la reacción de las palabras maravillosas que Jesús emitía. Y nada de eso lo llevó a que experimentaran una conversión plena de lo que era el ministerio de Jesús.
Se había muerto Jesús y tenían su cabeza enredada. No entendían, se estaban quejando, se fue y no nos redimió. Todavía el imperio romano estaría humillándonos a nosotros, dirían ellos en aquel tiempo. Hermano, ¿cómo estaremos nosotros si no tenemos la inspiración de Dios? Si Jesús no nos abre el entendimiento. El que convence de verdad es el Espíritu Santo. El que convence de que esto que estoy diciendo es razonable o no es razonable, espiritualmente hablando, de acuerdo a la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo. Estos hombres necesitaron esa experiencia. ¿Qué quedará para usted, para mí, hermanito? Sigamos leyendo. El día Jesús y todas las escrituras, ahora todas hablan de él. Y el día miércoles, Jesús y el origen de la historia de la Biblia. Yo le puse el miércoles acontecimientos históricos. Jesús y los acontecimientos históricos de la Biblia. Jesús enseñó que la Biblia es la palabra de Dios en el sentido de que lo que ésta dice es sinónimo de lo que Dios dice. Su origen se encuentra en Dios y por lo tanto contiene la máxima autoridad para todos los aspectos de la vida. Dios obró a lo largo de la historia para revelar su voluntad a la humanidad a través de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en Mateo 19, 4, 5. Mire esto, que del miércoles y jueves hace resaltar esto. San Mateo, capítulo 19. San Mateo 19. Versículo 3, vamos a leerlo. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él le respondió y le dijo: ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Mire cómo dice: él le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿No habéis leído que Dios que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto, dijo que ¿a quién se refiere? A Dios, ¿verdad? O sea que lo que se va a decir aquí, y Dios dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Génesis 2:24. Como San Mateo registra y dice, y dijo, que Jesús, cuando le contestó a la gente que lo estaba allí interrogando, a los fariseos, y Dios dijo: por eso el hombre dará padre y madre. O sea que lo que dijo Dios es esta palabra que está escrita aquí. Por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Que esta palabra, por eso que se dice que es palabra de Dios, porque Dios mismo está hablando aquí, pero está hablando primero a través de Moisés, que fue el que escribió Génesis 2:24, y ahora aquí San Mateo lo recoge, que lo está diciendo Jesucristo. O sea que lo que está diciendo aquí no es palabra de Mateo, es palabra de Jesucristo, y Jesucristo la tomó dándole certeza de realidad, 100% de que lo que escribió Moisés realmente eso fue lo que dijo Dios. O sea que lo que el escribiente de Dios lo que hace es reflejar lo que Dios está diciendo dentro de su contexto allí y de su mente. Por eso decía al principio aquí, Jesús enseñó que la Biblia es la palabra de Dios en el sentido de que lo que ésta dice es sinónimo de lo que Dios dice. Lo que aquí se está diciendo, Dios lo dijo. Por eso es la palabra de Dios transcrita, llevada a cabo, escrita por sus escribientes, Mateo, Marco, Moisés y todos estos hombres, profetas, David, que nos precedieron en esta santa y divina enseñanza. En Hechos 13 también vemos algo parecido. Hechos 13:32. Palabra de Dios 36. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. A nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Mire, como está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré la misericordia fieles a David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirá que tu santo vea corrupción, porque la verdad
David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y se reunió con sus padres y vio corrupción. O sea, dándole certeza que lo que Dios dijo es lo que está escrito aquí en las Sagradas Escrituras. Dios dijo, Dios mismo, yo te he engendrado hoy. Dios ha cumplido la promesa, Dios la ha cumplido porque estaba revelada allí en las Sagradas Escrituras. Como por ejemplo, Génesis 12. Mire como la esencia, pues el meollo de lo que esta última parte. Y tiene que ver con Gálatas 3:8. Bendeciré, Génesis 12:3. Bendeciré, vamos a leerlo pero Jehová había dicho a Abraham, versículo 3, abreviando: bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Moisés está tomando de Dios lo que Dios le dijo y lo repite aquí, pues. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Lo que dijo Dios está escrito en el versículo 3. Por tanto, el versículo 3 es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y como ratificamos que esta palabra de Dios, este mismo versículo, en su parte que dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Gálatas 3:8, lo repite. Como para confirmar que la Biblia, solo la Biblia es la que ellos hablan, es con la Biblia. Ellos no están argumentando nada por sí mismos. Es palabra de Dios que es puesta en su boca y no les toca más que repetirla como fundamento. Pues. Gálatas 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, Gálatas 3:8, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí como el apóstol Pablo está sacando entonces un versículo de Génesis 12. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar, dijo: en ti serán benditas. Las Escrituras, la palabra de Dios es lo mismo. La Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Dios mismo habló y ellos lo registran. De tal manera que lo que está registrado, todo lo que está escrito aquí, es de inspiración divina. Es palabra de Dios para estos mortales, usted y este que está aquí hablando. Y uno se pone a ver otros textos, ¿verdad? Como Dios dice. O sea que entonces uno lee: hágase la luz, por ejemplo, hágase la luz. Dios dijo: hágase la luz. Dios fue el que dijo. Pero el escritor, al escribirlo, lo que está es escribiendo lo que Dios dijo. O sea que lo que está escrito es la palabra de nuestro Dios. Cristo hace relatos, pues, toma como para que sigamos confiando en la Biblia. En Mateo 12, 3, 4, en Marcos 10, 6, 8. Jesús sistemáticamente consideraba a las personas, los lugares y los hechos del Antiguo Testamento como verdades históricas. Se refiere, por ejemplo, en Génesis 1, 2, a Abel. En Génesis 4, se refiere a Génesis 1 y 2. A Abel en Génesis 4. A David comiendo el pan de la proposición. A Eliseo, entre otras figuras históricas que dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Por ejemplo, en acontecimientos históricos. Mateo 12, 4, David comiendo los panes. En Marcos 10, 6, 8, varón y hembra los creo sacando al Génesis. En Lucas 4, 25, 27 se cita a Elías, cuando no llovió por 3 años y medio, ¿verdad? Tomando a 1 Reyes 17, 1 y 8, 16. La viuda de Sarepta. Lucas 11, 51, la sangre de Abel, en Génesis 4, 8. Mateo 24, 38, lo del diluvio, Génesis 6, 5, 8 y 7, 6, 24. O sea, Jesucristo dándole credibilidad a todos estos acontecimientos históricos. Y lo utiliza entonces escatológicamente para lo que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo, como señales previas. O sea, dándole autoridad, pues, que todas esas historias que están en la Sagrada Escritura son verdad. ¿Por qué todo este énfasis? Todo este énfasis es como para darnos la seguridad y la fuerza a nosotros de que tenemos que confiar. Nuestra defensa, nuestros argumentos, no es tanto lo que Dios me mostró algo novedoso, no, es lo que está revelado allí. Así se defendió Jesús y así habrá un pueblo, como lo llamamos el conflicto de los siglos, que hasta el final se sostendrá con la Escritura y solamente la Escritura.
que nos enseñan los siguientes pasajes sobre cómo entendían los apóstoles la autoridad de la palabra de Dios, que es la parte del jueves ya final, los apóstoles y la Biblia. Hechos 4, 24. Jueves 16 de abril, los apóstoles y la Biblia. Hechos 4, 24. Los apóstoles dijeron: Dios, que hiciste los cielos y la tierra. O sea, en Hechos 13, 13 al 36, Romanos 9, 17, Gálatas 3, 9. Observa que en estos pasajes, cuán estrechamente está relacionada la Sagrada Escritura con la voz misma de Dios, que es lo que hemos querido estar diciendo desde hace ratito. En Hechos 4, justo antes de ser lleno del Espíritu Santo, los discípulos alababan a Dios por la liberación de Pedro. Vamos a buscar ese ejemplo. Hechos 4, palabra de Dios. Hechos capítulo 4, palabra de Dios, versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Está repitiendo Éxodo 26, 11. 20, 11. Éxodo 20, 11. Los apóstoles y la Biblia. Éxodo 20, 11. Salmo 46, 6. Dice el versículo 25 ahora de Hechos 4, 25. Como los apóstoles confirman la palabra de Dios, hablan conforme a las citas bíblicas. Hechos 4, 25. Que por boca de David tu siervo dijiste, o sea, Dios habló a través de David tu siervo. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y por boca de David su siervo dijiste, Dios habló. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? O sea, utilizan la Sagrada Escritura para expresar lo que le está pasando, para proféticamente hasta anunciar lo que Cristo le iba a pasar. En palabras del folleto dice, en Hechos 4, justo antes de ser llenos del Espíritu Santo, los discípulos alaban a Dios por la liberación de Pedro y de Juan. En su alabanza elevan sus voces, reconociendo a Dios como el Creador, por hablar a través de David su siervo. Es decir, las palabras de David son las palabras de Dios. Pablo cita nuevamente a David, pero atribuye estas palabras a Dios, porque el versículo 32 se refiere a la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. En Romanos 9, 17, donde uno esperaría que el sujeto fuese Dios, Pablo utiliza el término de escritura, diciendo, porque la escritura dice a Faraón. Dios fue el que habló a Faraón, en Romanos 9, 17. Pero Pablo dice, la escritura, utiliza el término escritura, porque la escritura dice a Faraón. O sea, la escritura es la misma voz de Dios. Esto es lo que queremos reafirmar durante toda la lección que hemos estudiado hasta este momento. Todo versículo es inspirado por Dios. Y tenemos que tomarlo como proveniente de Dios. Que no entendamos o que se nos hace complejo. Hay que pedir al Espíritu Santo. Y miren cómo ellos comparan. La escritura es la misma voz de Dios. Que en realidad podría decirse, porque Dios dice a Faraón. En Gálatas 3:8 el sujeto escritura se utiliza en lugar de Dios. Y muestra cuán estrechamente está relacionada esta palabra con la palabra de Dios mismo. Cuando en la Gálatas 3:8 que hablamos hace ratito, el apóstol Pablo habla de que Dios le dijo cuando le dio la promesa a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones. Dios fue el que habló, pero él dice, la escritura dice, porque la escritura es la misma voz de Dios. La escritura es la misma voz de Dios. La voz de Dios está representada en la escritura a través de sus escribientes. Ese es el meollo de toda la lección que hemos estudiado hasta este momento. Palabra santa de nuestro Dios. Por cierto, los autores del Nuevo Testamento invariablemente confían en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Hay cientos de referencias veterotestamentarias en el Nuevo Testamento. Un erudito ha compilado una lista de 2.688 referencias específicas, 400 de Isaías, 370 de los Salmos, 220 de Éxodo y de otras. Los libros están repletos de referencias a las profecías del Antiguo Testamento, que a menudo se presentan con la frase está escrito. Mateo 2.5, Marcos 1.2.6.7. Todo esto confirma que las escrituras del Antiguo Testamento
son el fundamento sobre el que descansan las enseñanzas de Jesús y los santos apóstoles. La Biblia es una sola. Todo lo que está en el Nuevo Testamento está fundamentado en el Antiguo Testamento. La realidad del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Y nadie nos puede sacar. Hoy hay tendencia que el Antiguo Testamento no tiene validez, que el libro de Santiago, el Nuevo Testamento no tiene validez. Hermanos protestantes que se han levantado con esa onda, que ciertos versículos no tienen validez. Toda la Escritura es el mismo Dios hablando. Ya lo vimos en Romanos 9, Romanos 9:17. En vez de decir, Dios le dijo a Faraón, dice, la Escritura, no le digo directamente, porque la Escritura dice a Faraón. Es Dios que le dijo a Faraón. Pero Pablo ve tan perfecta la Escritura que lo que está escrito allí es como si el mismo Dios hablara. Por eso digo, la Escritura dice a Faraón, Romanos 9:17. Fue Dios que le dijo a Faraón. Pero es para que se vea la combinación, que toda la Escritura es la voz de Dios, es la revelación de Dios. Entonces, ¿por dónde vamos a coger, hermano? Por eso dice, y el folleto lo lleva piano a piano, paso a paso, mostrando que esto es algo sagrado, esto es algo confiable, a pesar de toda la crítica, todo lo que pareciera que tratan de los hombres de confundir esto y hacerlo enredado. Hermano, no tenga temor, ¿verdad? Siempre confiemos, y termino con esto, mensaje selecto, hablando de esto tan bonito, ¿verdad? La página 20, primer capítulo. La sencillez y la expresión clara son entendidas tanto por el ignorante, hablando de la Biblia, por el campesino y el niño, como por el hombre plenamente desarrollado o el intelecto gigantesco. Si el individuo posee grandes talentos o facultades mentales, encontrará en los oráculos de Dios tesoros de verdad, belleza y valor de que se pueden apropiar. También encontrará dificultades, secretos y maravillas que le proporcionarán la más elevada satisfacción al estudiarlos durante una larga vida, y sin embargo hay un infinito más allá. El más letrado, hermano, puede encontrar secretos, puede encontrar, como dice aquí, también encontrar dificultades, pero no lo desanima, porque ya le encontró el corazón al asunto que es Dios, y Dios a nadie lo deja a medio camino. Esto es maravilloso, y el que tiene esa cabeza para darle para adelante con el Espíritu, cada vez se acentúa, se arraiga más. Pero no todos son así. Entonces dice aquí la lectura, sigue diciendo: los hombres de saber humilde, que no poseen sino capacidades y oportunidades limitadas para llegar a ser versados en la Sagrada Escritura, no son versados, pues, encuentran en los oráculos vivientes, igual como encontró el sabio, el que tiene esa capacidad para profundizar. Bueno, también el más sencillo encuentra en la Biblia oráculos vivientes, consuelo, dirección y consejo. Y el plan de salvación les es tan claro como un rayo de sol, que es lo más importante. ¿Cuál es el camino a la salvación? El más sencillo, el campesino, el más humilde, el iletrado, lo entiende. Nadie necesita perderse por falta de conocimiento, a menos que cierre los ojos voluntariamente. Agradecemos a Dios, dice la lectura, porque la Biblia está preparada para los humildes, tanto como para los instruidos. Se adapta a todos los siglos, y a todas las categorías. Mensaje selecto, tomo 1, palabra revelada de nuestro Dios. Gracias a Dios, porque no hace acepción de personas. Todos podemos beber de esta fuente inagotable. Todos podemos entenderla. Todos podemos comprenderla si nos sometemos a la acción inteligente, poderosa del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Esta palabra no falla, esta palabra no se contradice. Esta es la Escritura, esta es la palabra directa de Dios, vertida a través de sus escribientes, desde Moisés hasta el apóstol Juan en el Apocalipsis, pasando por todas esas pléyades de hombres que nos legaron esta verdad infinita para una mente infinita como la tuya y como la mía. Que Dios nos guarde, que Dios nos fortalezca, y que sigamos llevándole la metodología poco a poco, comprendiendo el título del folleto de Escuela Sabática: cómo interpretar la Sagrada Escritura.
que todos estos principios que se han sembrado en estas primeras 3 lecciones vaya contribuyendo, y los que van a venir, a tener teóricamente, el marco de referencia de lo bonito, de lo perfecto, de cómo llegar a estar todos los días en ese aprendizaje exacto que no tiene parangón, de gozarnos en esa iluminación diaria de seguir la voluntad de Dios en estos tiempos oscuros, en estos tiempos difíciles. Y en estos tiempos complejos, apropiarnos de esa promesa de Dios. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo como fortaleza. Que nada ni nadie, como dice Romanos 8, nos aparte del amor de Dios. Ni tribulación, ni enfermedad, ni persecución. Que esta palabra que acabamos de leer, esta escritura, esto es sobrenatural. Y sobrenatural tiene que encarnarse en nosotros por la acción del Espíritu Santo. Y allí, hermanos, caerán 1000, caerán 10.000, el mundo temblará, lo que ocurra, usted se mantiene firme, porque quien lo mantiene firme no es su sentimiento, es Dios en nosotros quien nos da esa seguridad, porque es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y rumbo a Jerusalén.